Canal 4 Radio. Somos tu voz. Hi ha temes que, sense fer gaire renou, acaben condicionant la vida de milers de persones i un d'ells, sense dubte, és l'habitatge, perquè tenir una casa no hauria de ser un privilegi reservat a uns pocs, ni una carrera d'obstacles impossible per famílies que, tot i fent feina cada dia, veuen com una part desmesurada dels seus ingressos desapareix simplement per poder tenir un sostre. A Balears coneixem bé aquesta realitat. Vivim a unes illes meravelloses, sí, però també en un territori on massa sovint el preu del lloguer ha avançat molt més ràpid que la capacitat de moltes persones per sostenir-lo. Per això, quan les administracions fan passes encaminades a corregir, encara que sigui parcialment aquesta situació, convé aturar-se un moment i valorar la importància que pot tenir per tanta de gent que espera senzillament una mica d'aire. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre memòria, art, emocions i conceptes nostres. Obriu els ulls, afluixeu l'ànima i deixeu-vos dur. Molt bones tardes, amics i amigues, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calla i estem aquí per oferir-vos el programa 378 de Mallorca a la carta, el magazín que gràcies a vosaltres, a la vostra fidelitat, s'ha convertit en una referència des d'hora baixes a les Illes Balears. I és que de dilluns a dijous, en rigorosíssim directe, a les 5 de l'hora baixa, vos duim entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, personatges i professionals de tots els àmbits que conformen el fantàstic ecosistema social que ens envolta, per parlar fonamentalment de la nostra estimadíssima terra, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sanoguera. Com està aquesta senyora? Rafael, molt bé, estic beníssim, una monada calorada, però una monada, lo normal, no? És raro que tinguis calor. No, normal. I doncs sí, molt bones tardes, estimada audiència. I sí, precisament en aquesta línia que comentaves, Rafael, arriben avui notícies que poden suposar un alleujament per a centenars d'inquilins de les illes. El govern balear i Ministeri d'Habitatge té previst reunir-se aquest pròxim mes de juliol per negociar el conveni que permetrà desbloquejar definitivament l'aplicació del nou Pla Estatal de l'Habitatge a les Balears. L'acord contempla elevar fins a 1.200 euros mensuals, com a mínim, el límit màxim de lloguer, per poder accedir a ajudes públiques, una xifra molt superior als 900 euros establerts fins ara. Aquesta modificació
obrirà la porta a moltes més famílies que fins a aquest moment quedaven excloses d'unes subvencions que en una comunitat amb un preus tan elevats com la nostra resultaven clarament insuficients, una passa important que podria començar a donar resposta a una de les principals preocupacions socials de Balears. Bueno, y hoy vamos a hablar de una experiencia que tarde o temprano forma parte inevitable de la vida de todos nosotros, la pérdida de un ser querido y el proceso emocional que se abre a partir de ese momento. El duelo sigue siendo, a pesar de su universalidad, uno de los territorios más complejos del ser humano, porque cada persona lo vive de manera distinta, con sus tiempos, sus silencios, sus miedos y también con sus propias formas de reconstruirse. Para ayudarnos a comprender mejor qué sucede cuando atravesamos ese camino, hoy nos acompaña Susana Martínez, psicóloga, con quien vamos a conversar sobre cómo afrontamos la ausencia, qué papel juega la tristeza, la culpa o la aceptación, porque a veces no sabemos acompañar a quien sufre y de qué manera podemos aprender a convivir con el recuerdo sin quedar atrapados en el dolor. Una conversación necesaria, profundamente humana y que seguramente conectará con muchas personas que hoy nos están escuchando. Y como siempre os ofreceremos los espacios habituales. La ronda de Nessa Noguera. Hoy hablamos del camí de la pujada Formentera, cosas y casos de los Baleares, un paseo por la gastronomía mundial que sigue con el protocolo de las buenas costumbres en la mesa. Historias mínimas que hoy nos trae al hombre que afinaba campanas. Y el refrán de hoy, muy conocido por cierto, quien a buen árbol se arrima, ya lo sabéis, buena sombra le cobija. Pues sí, menuda tarde se presenta, querida María, toda llena de contenidos para seguir teniendo la confianza, el afecto y el afecto de nuestra distinguida audiencia. Sí, tenemos un montón de contenidos y una invitada especial, hombre, muy especial, broche de oro hoy también. Amiga de la casa, sí. Susana Martínez, psicóloga, una de las grandes psicólogas de aquí, de nuestra isla, ¿eh? Aquí nos va a hablar el duelo, de la ausencia. Los tristes sucesos de la vida misma, las ausencias, la gente que se va. Y que estos días nos toca tan de cerca, sí, por cierto. Sí, es verdad que nos toca de cerca porque hemos perdido dos amigas, una de ellas muy buena amiga tuya, una de tus mejores amigas. Y... hermana, diría yo casi. Sí, de esto nos va a hablar Susana. O sea, sí, que nadie se mueva de sus asientos porque la tarde promete i promete mucho. I donen, sense perdre més temps, a l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes, ja ho sabeu, d'absoluta confiança. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras.
y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ànimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, carrer Gremi de Corredors 10. Polígono Son Rusiñol de Palma. Horario, martes, miércoles y jueves de 17 a 24. Viernes y sábados de 13 a 24 y domingos de 13 a 20 horas. Lunes cerrado. Reservas en el 608 86 02 48. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí para iniciar el programa de hoy. El 378 de Mallorca a la carta, casi nada, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir, María? Sí. Que nos íbamos a aguantar 378 programas, ¿eh? Pues sí. Pues así ha sido, así sí, señores. Sí, castigo, sí, así ha sido. Y bueno, ¿cómo iniciamos el programa si no con el paseo de María Zanoguera por las Islas Baleares? Cada día Marieta se va a dar una vuelta por las Islas Baleares. Y hoy se ha ido lo más lejos que ha podido, a Formentera, nada más y nada menos. Ya quisiera yo. Sí, sí. Es que a mí de esa pujada. Ah, mira. Una cosa preciosa que ahora María nos va a explicar en qué consiste. Además, de verdad,
Cuando pensamos en Formentera solemos imaginar playas infinitas, aguas transparentes y esa sensación de libertad que convierte a la pequeña Pitiusa en un lugar casi mágico. Pero existe un rincón distinto, menos fotografiado y probablemente mucho más auténtico, donde la isla parece contarnos su propia historia paso a paso. Se trata del Camí de sa Pujada, uno de los senderos más antiguos y fascinantes de todo el archipiélago balear. Este antiguo camino empedrado une la zona de Esqueló con la meseta de la Mola y durante siglos fue prácticamente la única vía de comunicación entre ambas partes de la isla. Aunque muchos lo conocen como el camino romano, por el aspecto de su piedra, los estudios apuntan a que su origen se remonta al siglo XIII, cuando los monjes agustinos lo utilizaban para desplazarse por aquella Formentera todavía salvaje, aislada y profundamente silenciosa. Más tarde, en el siglo XVIII, fue reformado para facilitar el paso de animales y carros. Recorrer hoy el Camí de sa Pujada es viajar en el tiempo. A un lado, acantilados que caen sobre un Mediterráneo inmenso. Al otro, sabinas retorcidas por el viento y esa sensación extraña de estar caminando exactamente por donde lo hicieron generaciones enteras de formenterenses que subían a la Mola cargados de mercancías, herramientas o simplemente cargados de vida cotidiana. Hay lugares que impresionan por su belleza y hay otros, como este, que además conservan memoria. Quizá por eso, mientras uno avanza por estas piedras centenarias, tiene la sensación de que Formentera no solo se contempla, también se escucha. Y aquí, en este viejo camino suspendido entre mar y cielo, la isla Formentera todavía tiene muchas cosas que contar. Bueno, queridísima audiencia, vamos con el siguiente contenido, que como todo el mundo sabe a estas alturas, se trata de cosas y casos de los Baleares, es decir, de los habitantes de nuestras islas Baleares. Vamos con el primer espacio, los Tanitets de Ibiza. La presencia fenicia dejó una huella profunda en Ibiza, especialmente a través del culto a Tanit, diosa vinculada a la fertilidad, la luna, la protección y la vida. Durante siglos aparecieron pequeñas figuras de barro o piedra representándola, conocidos popularmente como Tanitets. Lo curioso es que muchas familias ibicencas conservaron durante generaciones pequeñas reproducciones dentro de sus casas, escondidas en estanterías, vigas o alacenas, como si conservaran un antiguo amuleto protector heredado del pasado. De algún modo, la Ibiza actual todavía convive con ecos espirituales de hace más de 2000 años. Vamos a otro, los campanarios mudos. Durante la Guerra Civil Española, el sonido cotidiano de muchas campanas desapareció de repente en pueblos de, sobre todo, Mallorca y Menorca. Algunas fueron requisadas para fundir el metal y destinarlo a usos militares. Otras, sin embargo, lograron salvarse gracias a vecinos que decidieron esconderlas bajo tierra, taparlas en almacenes o desmontarlas en secreto antes de que fueran confiscadas. En muchos pueblos se cuenta todavía que el silencio resultó extraño, casi inquietante. Las campanas marcaban entierros, fiestas, incendios,
avisos, celebraciones. Por eso, cuando terminó la guerra y volvieron a sonar, muchos mayores recordaban aquel momento como si la isla hubiera recuperado algo parecido a su propia voz. Hay que ver. Vamos con otra cosa, María. Los sobrenombres, que son mucho más que simples apodos en nuestras islas. En Baleares, especialmente en Mallorca y Menorca, los malnoms forman parte de una tradición profundamente arraigada. No se trata simplemente de apodos. En muchísimos casos identifican a familias enteras durante generaciones, hasta el punto de sustituir casi por completo al apellido oficial. Si en algunos pueblos preguntas por en Joan Ramis, quizá nadie sepa de quién estás hablando, pero basta decir en Joan de Canxim o mencionar el malnom familiar para que inmediatamente te indiquen dónde vive, quién es y hasta quiénes fueron sus abuelos. Muchos nacieron ligados a antiguos oficios, as ferrer, as sabater, as fuster, otros por características físicas o anécdotas que terminaron marcando toda una saga familiar. Una costumbre que nos recuerda que antes las comunidades eran pequeñas y todos se conocían demasiado bien. Y es que las Baleares son así, islas pequeñas con historias inmensas. Cada objeto, cada rito, cada sabor guarda en silencio la memoria de quienes nos precedieron. Y al recordarlos, nos recordamos a nosotros mismos. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el espacio más sabroso del programa. María y yo nos vamos por el planeta Tierra y nos damos una vuelta por una serie de países y entramos en algunos sitios, vemos cuáles son sus peculiaridades, sobre todo gastronómicas, y las contamos aquí. Sí. Hoy vamos a hablar hemos ido a una serie de países y hemos preguntado y hemos investigado quién paga la cuenta. Es decir, cuando van a comer, se sientan, amistades, lo que sea, familias, y ¿quién paga la cuenta? Son códigos sociales en una serie de países que ahora vais a saber cuáles son. Sentarse a comer no significa lo mismo en todas partes del mundo y mucho menos cuando llega ese momento delicado en que el camarero deja la cuenta sobre la mesa. Lo que para unos es un simple trámite, en otros países puede convertirse en una cuestión de educación, de prestigio social e incluso de honor personal. Hoy damos una vuelta al mundo para descubrir cómo algo tan cotidiano como pagar una comida esconde sorprendentes códigos culturales. Nos vamos a China. En China casi se discute, pero por pagar. En muchas reuniones sociales o familiares chinas, pagar la cuenta no es un gesto económico, sino una demostración de generosidad y respeto. Es muy frecuente que varias personas intenten adelantarse al camarero o incluso lleguen a discutir amistosamente por asumir el pago completo. Insistir demasiado en dividir la cuenta puede interpretarse como frialdad o como una forma de romper ese equilibrio social basado en la reciprocidad. Exacto, reciprocidad. Reciprocidad. María. Hoy invitas tú y mañana ya invitaré yo. Ya invitaré y así yo. vamos. Por eso nuestros amigos chinos a veces que hemos comido Por eso. nos dejan Vamos pagar. a otra cosa, mariposa. Vaya. Hoy invitas tú y mañana invitaré yo. En Estados Unidos lo habitual es dividir. En gran parte de Estados Unidos, efectivamente, entre amigos o compañeros de trabajo, lo más normal es que cada persona pague exactamente lo suyo. Es decir, lo que popularmente se conoce como pagar a escote. Pues sí, no suele interpretarse como falta de cortesía, sino más bien como una forma práctica y cómoda de evitar compromisos innecesarios. Eso sí, en citas románticas o encuentros más formales todavía persiste cierta costumbre de que quien invita inicialmente asuma el gasto. Sí, pero las nuevas generaciones han flexibilizado bastante esas normas. Y ahora nos vamos a Turquía. En Turquía el anfitrión paga siempre.
La hospitalidad ocupa un lugar central en la cultura turca y cuando alguien invita a comer se entiende automáticamente que asumirá el coste total de la comida. Sí, sí, en España pasa algo similar, ¿eh? Si uno invita, a ver qué va a hacer, si no. Bueno, claro. Bueno, ahora hablamos de Turquía, pero permitir que un invitado pague sería visto casi como un fracaso personal del anfitrión. Una especie de incapacidad para ejercer correctamente su papel. De hecho, en muchas ocasiones intentar sacar la cartera puede generar cierta incomodidad, casi una ofensa. A mí me gustaría mucho, unos cuantos amigos que tenemos, si se fueran a Turquía lo pasarían en grande, porque para sacar la cartera del bolsillo no vean la que pueden que liar. Sí, ¿no? En fin, en Turquía invitar a la mesa sigue siendo un símbolo muy profundo de respeto, generosidad y orgullo familiar. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con nuestras historias mínimas. Historias mínimas, o sea, pequeñas historias de gente también que parece que no tiene importancia, pero que la tiene. Porque todo el mundo es importante en esta vida. Hoy vamos a hablar de un hombre que afinaba campanas. ¿Eh, María? Sí, en un pueblo pequeño, de esos donde todavía se sabe quién cerró tarde la ventana o quién madrugó antes que el sol, vivía un anciano que sostenía una teoría bastante extraña. Decía que las campanas se desafinaban con las emociones humanas. Hay que ver, había sido relojero el hombre, toda su vida. Y quizá por eso escuchaba el tiempo de una manera distinta cada martes, sin faltar uno solo, durante casi 20 años, cruzaba la plaza con una vieja caja de herramientas, saludaba apenas con un gesto y subía lentamente hasta el campanario de la iglesia. Sí, sí. Allí arriba permanecía largo rato completamente inmóvil. No golpeaba el bronce, no ajustaba cuerdas, no hacía nada que pareciera tener sentido. Simplemente escuchaba. Al bajar, a veces murmuraba frases que nadie terminaba de comprender. Hoy la pequeña anda nerviosa. Otras veces decía... La grande lleva varios días sonando demasiado sola. En el pueblo acabaron aceptándolo como se acepta a ciertos árboles antiguos. Nadie entiende muy bien por qué están ahí, pero costaría imaginar el paisaje sin ellos. Hasta que un martes no apareció. Pasaron unos días, después una semana. Y por primera vez en muchos años alguien empezó a notar algo muy extraño. No era fácil explicarlo. Las campanas seguían sonando a la hora exacta, pero parecían haber perdido profundidad. Ya no llenaban el aire igual. Era como si anunciaran las cosas, pero sin terminar de creérselas. Fue entonces cuando el sacristán, ordenando discretamente la pequeña habitación donde el anciano guardaba sus herramientas, encontró una libreta gastada por los años. No había números, ni anotaciones mecánicas, ni nada parecido a un trabajo de mantenimiento. Solo frases. Sí, sí. Hoy repicaron alegres. Ha nacido una niña en la calle Mayor. Mañana habrá lluvia. La campana grave lo sabe antes que las nubes. Hoy no debe tocar difuntos. Aún no se han ido del todo. La última página estaba escrita con pulso sorprendentemente firme. Después de estas frases cualquiera, decían apenas una línea. Cuando yo falte, seguirán sonando igual, pero alguien tendrá que recordar escuchar lo que dicen. Aquella tarde, a las 6 en punto, las campanas comenzaron a doblar solas. Y en la plaza, por primera vez, nadie se atrevió a juzgar que aquello había sido el viento. Bueno.
Hace unos días, la Asociación Balear de Músicos organizó un encuentro de música, amistad y emoción que superó todas las expectativas. En la carpa de Ascugam, en Lloret de Vistalegre, más de 170 personas quisieron compartir una jornada donde la cultura, la gastronomía y el afecto hacia nuestros músicos fueron los auténticos protagonistas. El acto tuvo además uno de esos momentos que justifican por sí solos una jornada entera, el merecido homenaje a dos grandes figuras de la música de nuestras islas, los maestros Andreu Bennassar y Gabriel Estarellas, que recibieron el carnet de socio de honor de la Asociación Balear de Músicos en reconocimiento a toda una vida de talento, entrega y amor por la música. Carnet de socio de honor, maestro. El aplauso largo y sincero fue el mejor reflejo del respeto y la admiración que despiertan ambos. La parte artística estuvo marcada por la calidad y la cercanía de unas actuaciones que hicieron disfrutar al público de principio a fin. Subieron al escenario María Zanoguera, Miguel Pastor y José Herreros como solistas. Por su parte, Gabriel Miró, al teclado, hizo las delicias de los presentes. La poeta Candy aportó sensibilidad y palabra, mientras que el grupo musical Unión 24 puso ritmo y ambiente a una tarde vivida con entusiasmo y mucha complicidad. Whether it to be or far, it's a matter, darling, where you are, I think. Sweet Caroline, just never seems so good. And I have inclined, to believe that you never. Tú no te das cuenta que te estás quemando junto. La gastronomía también tuvo su espacio, como no podía ser de otra manera, en una cita pensada para compartir. El almuerzo incluyó ensaladilla, croquetas de pollo, calamares a la romana, albóndigas en salsa, frito mallorquín y frito de marisco para compartir, seguido de un lomo con tumbet como plato principal. Postre de la casa, vino, agua, café y las tradicionales hierbas mallorquinas. Pero quizá lo más importante fue algo que no aparecía en el menú: el ambiente, ese sentimiento de comunidad que nace cuando la música reúne a personas con ganas de disfrutar, conversar, recordar y seguir apostando por quienes llevan años poniendo banda sonora a nuestras vidas. Porque encuentros como este no solo entretienen, también fortalecen los lazos de una gran familia musical que sigue creciendo con ilusión. La Asociación Balear de Músicos quiere agradecer la presencia de todos los asistentes y el cariño demostrado. Ayer no fue solo una comida ni un espectáculo, fue sencillamente una celebración de la música y de la amistad. Pero muy pronto se le acabará. Ella le entrega todo su amor y también parte de su corazón y hasta el dinero que por ahí ganó. Mientras él vive como un gran señor, vive del cuento y de la explotación. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico. Y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de verano, lunes, martes y viernes de 13 a 16:30 y de 20 a 24 horas. Sábados y domingos, horario ininterrumpido de 13 a 24 horas. Miércoles y jueves cerramos por descanso del personal. Este verano, si buscas sabor, calidad y el auténtico placer de una buena brasa, tu sitio está en Bon Foc, con un amplio parking,
Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los yogurts, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí en el punto neurálgico del programa de hoy, el 378 de Mallorca a la Carta. Vamos a iniciar la conversación con nuestra invitada especial de hoy, la psicóloga Susana Martínez. Dicen que el ser humano aprende a vivir muchas veces a través de lo que pierde. Perdemos lugares, etapas, certezas, pero pocas experiencias nos enfrentan tanto a nosotros mismos como la desaparición de alguien a quien amamos. Porque cuando una persona importante se marcha, no solo sentimos su ausencia, algo dentro de nosotros también cambia para siempre. Vivimos en una sociedad que ha aprendido a hablar de casi todo, pero que sigue teniendo enormes dificultades para mirar de frente al dolor, para entender que el duelo no es una enfermedad que haya que curar deprisa, ni una debilidad que deba esconderse, sino un proceso profundamente íntimo que forma parte del propio amor que sentimos hacia quienes ya no están. Hoy queremos detenernos precisamente ahí, en ese territorio delicado donde conviven la memoria, la tristeza, la necesidad de seguir adelante y poco a poco la posibilidad de reconstruirnos sin olvidar.
Y para ayudarnos a entender mejor algo tan universal y tan profundamente humano, nos acompaña Susana Martínez, psicóloga, a quien agradecemos enormemente que hoy comparta su tiempo con nosotros. Muy buenas tardes, doña Susana, ¿cómo está usted? Buenas tardes, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Nosotros encantadísimos de que estés. Ya eres Gracias. amiga de la casa, ya. Bienvenida. Susana, todos sabemos que perder a alguien querido duele mucho, pero quizás no siempre entendemos qué significa realmente atravesar un duelo. ¿Qué nos ocurre por dentro cuando eso sucede? Bueno, eso es una pregunta muy amplia que intentaré ir desarrollando durante la tarde, pero tú lo has explicado muy bien en la introducción. Cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida y hablamos de cambio, y hablamos de atravesar. Entonces, en un mundo en el cual estamos aferrados a la seguridad, hay un rechazo total a la muerte, a la edad, al envejecimiento, a la enfermedad. El hecho de transitar por un camino que además es inexpugnable, no hay otro camino. A veces en la vida, yo lo explico así, vamos por un camino muy bonito, donde no hay obstáculos, donde no hay matojos donde nos podamos herir, donde hay claridad, donde hay un sol muy bonito, y de repente se llega a un puente en el cual ese puente es el único por el cual podemos atravesar al otro lado, a ese lado en el que no hay luz, hay oscuridad, hay dolor, hay incredibilidad, no encontramos muy bien la salida, o porque no sabemos a dónde vamos en este camino, o porque no tenemos las indicaciones para transitar por él. Esto nos conecta con nuestra vulnerabilidad, en el sentido de que, ya lo explicaré cuando hablemos de las fases, nunca se está preparado para un duelo, ni antes ni durante. Entonces, atravesarlo hay que atravesarlo. No es un momento en la vida que se pueda evitar. Susana, solemos asociar el duelo únicamente a la muerte, Sí. pero en realidad la vida está llena de pequeñas y grandes pérdidas. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender a despedirnos? Como bien dices, María, los duelos no son solamente fallecimientos de seres queridos, sino que es cualquier pérdida. Desde perder una pareja, lo que es ruptura de pareja, perder un trabajo también, un cambio de residencia. Todo lo que son cambios y pérdidas en la vida nos conectan con el duelo. Entonces, es que vivimos aferrados a la seguridad, e históricamente, desde hace unos años, todo nos conecta con la seguridad. Es decir, Lo material y... exacto. El ser humano vive conectado a lo que conoce. Y todo lo que no conoce, aparte de que lo rechazamos, también como que nos da mucha pereza. También a veces, por condiciones vitales, se producen pérdidas en un momento en el que paradójicamente habíamos construido casi todo lo demás, y a veces no sabemos encajar esa pérdida, en el sentido de que la vida nos da y nos quita, pero no solamente nos da. Entonces, despedirse en este plano al menos, e iniciar otra etapa y soltar es algo que cuesta mucho. Hay personas que lloran mucho y otras que parecen mantenerse enteras desde el primer momento. ¿Existe una manera correcta de vivir el duelo? El duelo es una experiencia. A mí me gusta utilizar esta palabra porque para mí es lo que mejor la define. Es una experiencia, y como cualquier experiencia se vive de manera individual. Hay dos aspectos fundamentales. Uno es el vínculo, que es la relación que se tenía con la pérdida, si es más o menos cercano, y luego las características de personalidad. ¿Qué quiere decir? Hay personas que lloran, hay personas que no lloran. No el que llora sufre más, ni muchísimo menos. Lo que sí que hay que expresarlo. En un mundo en el que todo se tapa porque no nos gusta sufrir. Entonces todo se tapa con la hiperactividad, haciendo un montón de cosas, comprando, comiendo, consumiendo. Entonces es difícil porque la tendencia no es precisamente una tendencia introspectiva a conectar
con tus emociones, sino más bien a desconectarte. Vivimos en un mundo en el cual todo el mundo vive desconectado. Desconectado de uno mismo, me refiero. Sí. Conectándose a otras cosas, pero no a uno mismo, precisamente. Entonces, hay personas que tienen más dificultad a la hora de llorar, pero lo que hay que hacer es compartir, hablar de esos pensamientos que nos inundan la cabeza, hablar de todos los sentimientos que tenemos, hablar de todo lo que nos está ocurriendo. Durante mucho tiempo hemos escuchado aquello de el tiempo lo cura todo. Es verdad, ¿no? Desde la psicología, ¿es verdad o es una frase demasiado simple? Es una frase muy simplista para definir una experiencia que abarca aspectos tan complejos. Sí que es verdad que el tiempo nos puede ayudar a que no tengamos esa intensidad, pero al final no lo cura. Porque es que además el duelo no se cura como el que cura una enfermedad. Nos conformamos, a lo mejor. El duelo es una experiencia en la cual tenemos que ir transitando por diferentes estados hasta llegar a integrar la pérdida, encontrar un sentido a esa pérdida y luego podernos despedir, porque aquí se confunden tantas cosas, se confunde el acompañamiento a la muerte, que es ese proceso que a veces de enfermedad o ese momento precontemplativo en el cual yo estoy a punto de tomar una decisión, todo lo que es el acompañamiento o el pre, todo lo que es el ritual, que el ritual tampoco es el duelo, el ritual es el ritual, me refiero al ritual de despedida, si hablamos de un fallecimiento, enterramiento, incineración, y luego es ya el duelo en sí, que además va por fases. Pero no tiene nada que ver el acompañamiento, el ritual, con lo que es el duelo. Son tres momentos muy diferentes. Entonces, el tiempo, hombre, nos puede ayudar a que esa intensidad mejore y a que vayamos transitando por las fases. Pero el tiempo no lo cura, nos curaremos nosotros. El tiempo no nos cura nada. Cierto. Nosotros o la ayuda de un profesional. Cierto. Sí. Cierto, ¿no? Sí, Susana, muchas personas sienten culpa después de perder a alguien. O sea, por algo que dijeron, por algo que no hicieron, por no haber estado más presentes, por ejemplo. ¿Es una reacción habitual? ¿Te lo encuentras habitualmente, este asunto? Sí. ¿Sí? Si bien las fases del duelo son las que son, tampoco es un proceso en línea. Es un proceso con muchas subidas y bajadas. Pero sí que es verdad que desde ese shock inicial en el cual hay un embotamiento, porque cuando recibimos una mala noticia, por mucho que sea esperable, ese momento, esto lo sabrán las personas que me estén escuchando en este momento, que además nadie te lo sabe describir, porque además cada uno te lo contará de una manera diferente. Ese momento en el que a uno le comunican la pérdida es un momento muy personal en el cual normalmente las personas quedan en shock. Hay un embotamiento afectivo, porque todo lo que nos conecta con el dolor, el cerebro lo bloquea. Surgen todos los mecanismos de defensa. Entonces, al principio estamos en shock. Este es el primer error, ¿no? Que bien lo lleva, ya lo esperaba. Bueno, todas estas personas que parecen tan enteras, normalmente lo que están es en shock. Luego, normalmente, depende de las características de personalidad, transitamos la rabia, la frustración, la culpabilidad, el dolor. Estos tres, lo que es primero, rabia, culpabilidad y tristeza y dolor, vamos transitando. La culpabilidad forma parte del duelo. Nos hacemos estas preguntas. ¿Podía haber hecho más? ¿Sufrió? ¿No sufrió? ¿Podía haber hecho algo para que no sufriera? ¿Hice lo que tenía que hacer en vida? Esto a todos nos pasa. Son preguntas que nos hacemos. Otra cosa es que eso se quede enquistado y ya vayamos hacia otra cosa. Pero la culpabilidad es un sentimiento como otro más. A mí me gusta más hablar de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tuve yo en esto? Y en todo caso, ¿qué es lo que podría haber hecho mejor? Pero bueno, tampoco las experiencias luego son traspasables a otras experiencias. Es una emoción habitual. Lo que tenemos que hacer es hablarla, expresarla, compartirla. No, pero lo estás explicando muy bien, ¿eh? O sea, Sí. Yo creo que sí que todo el mundo, nuestra audiencia lo entiende perfectamente, ¿eh? Sí. Sí. A veces con buena intención no sabemos qué decirle a alguien que acaba de sufrir una pérdida. ¿Qué palabras? ¿Hay palabras que realmente puedan ayudar a una persona o que deberíamos evitar decirle a alguien? Bueno, lo primero es escuchar, porque
muchas veces, en el intento de hacer sentir mejor al otro, lo que no entienden las personas es que lo único que te alivia el dolor y el estrés y la ira y la frustración y ese dolor tan profundo que tú no sabes describir es el expresarlo. Entonces aquí el protagonista no es uno y el evitar desde mi egoísmo, desde mi incomodidad o desde mi ineficacia, por decirlo de una manera cariñosamente, no hace más que agravar el momento. Cosas como minimizar la pérdida, negar los sentimientos, justificarlos, quitarles importancia. Todo esto simplemente hay que estar con todo lo que esto supone, escuchar cómo estás, cómo te encuentras, cómo lo viviste en el último momento, qué puedo hacer por ti, qué necesitas, pero cuando hablamos de qué necesitas de verdad. Claro. Y lo que aquí ayuda es no hablar tanto, sino más bien escuchar y en todo caso el cariño, que es lo que realmente necesita esa persona. No juzgar, no minimizar, no dar sermones, no dar consejos. Todo esto es lo que muchas veces te sale de manera natural y lo que no ayuda. Para nada. Lo que ayuda es escuchar y el cariño, para que lo podamos entender. Y hablar menos. Sí, y escuchar más. Sí, sí, Susana, hay duelos especialmente complejos. Sí. La pérdida inesperada, la muerte de un hijo, un suicidio, una despedida sin poder decir adiós. ¿Qué hace que algunos procesos sean más difíciles que otros? Si es que... Bueno, lo que es más difícil que otros, por descontado, es primero el vínculo que tenía yo con la persona si hablamos de fallecimientos. Evidentemente no va a ser lo mismo un hijo, Por Dios. ¿no?, que una amistad, que tu padre, no es lo mismo, ¿no? Mayores. Entonces, yo lo que sí que recomiendo aquí, pero más bien de una manera clínica, es observar. ¿Por qué? Porque hay veces que las personas necesitan ayuda profesional. Es decir, a veces las personas, desde el cariño o desde su propia experiencia, creen que es suficiente para abordar algo que se complica. Y en clínica esto es algo que yo en mi consulta lo tengo muy, muy visto. Que es que las personas vienen por unos motivos y luego es el duelo. Personas que vienen con ataques de pánico, niveles altísimos de ansiedad, un episodio depresivo grave, personas que han empezado a beber, que han empezado a tomar medicación, a automedicarse, que han recaído en sustancias, y esto es a consecuencia del duelo. ¿Por qué? Porque a veces las personas no tienen las estrategias, ni las herramientas, ni pueden en un momento dado con tanto peso. Y aquí yo sí que recomiendo que pidan ayuda profesional. Sí, sí, claro. Más que nada porque se puede convertir en otra cosa. Y esto se observa cuando la persona, por ejemplo, empieza a aislarse, no querer salir de la cama, sobre todo el aislamiento y la pérdida de interés por todo. Esto es muy significativo. Aquí yo recomiendo pedir ayuda porque ya estamos hablando de un cuadro clínico que se está complicando. Complicado, sí. ¿Se puede decir que uno termina superando completamente una pérdida o más bien se aprende a vivir con ella de otra manera? Se integra. Se integra en la vida, pero no es que se supere. Hay un momento en el cual hay que llorar. Yo insisto en esto porque para que las personas no lloren a veces se las medica y no quiero que se me entienda mal, ¿vale? Pero una vez que vamos entrando y tomamos conciencia, porque lo que más cuesta en el duelo es la aceptación. Primero hay un momento de shock, hay un momento en el cual hay como un embotamiento, hay un momento como de mucho enfado, de mucha frustración, de mucha ira, y luego poco a poco vamos entrando en la tristeza y vamos entrando en el dolor. Claro. Y el dolor hay que expresarlo, hay que sentirlo. El dolor es lo que nos conecta con el amor. Nos duele. El dolor es lo que nos conecta. Claro, nos conecta con el amor que teníamos hacia esa persona. Cuanto más amor sentíamos, más dolor y más vacío. Y así además parece lógico, tendremos que transitarlo durante tiempo, pero no se supera. Otra cosa es que luego lo vayamos integrando, que es lo difícil. Porque no somos lo mismo después de la pérdida. No, cambiamos nosotros también, ¿no? Aprendemos. Para empezar, pensábamos que nos conoceríamos,
Y muchas veces no nos conocemos, no conocemos lo vulnerables que somos, no conocemos cómo son ciertos dolores, no nos conocemos cuando nos sentimos inseguros y tenemos miedo. Y sobre todo no nos conocemos cuando después de construir un camino se nos cae y tenemos que construir otro. Eso, por ejemplo, en el caso de personas que pierden a su cónyuge, yo que sé, hablamos de matrimonios de 40, 50 años, que tú tienes toda tu vida estructurada con esta persona, eso es difícil. Es muy fuerte esto, lo parece, ¿no? Sí. Haber estado toda la vida con una persona y de pronto, ¡pam!, Sí. quedarte sin ella, ¿qué haces? Claro, tú? porque la vida no solamente la ausencia, sino es que la vida la tienes estructurada, tu proyecto de vida, tu futuro. Pierde sentido por la propia vida, ¿no? Para esa persona que se queda sola, ¿no? Hay que encontrarle otro referente a lo que ha perdido. Entonces, esta es la parte un poco quizás, más allá de la aceptación, depende, pero muchas veces cuando ya lo aceptas y entras como en esa negociación, lo que es difícil es tú construirte, reconstruirte, pero también es una experiencia positiva, porque te conecta en una soledad profunda en la que estás solamente tú con tu duelo y en el que te obliga a recuperar hábitos, salir, mantenerte y reconstruirte, que esto es mucho más complicado. Susana, vivimos en una sociedad que parece exigirnos volver a la normalidad demasiado deprisa. ¿Nos permitimos poco tiempo para sufrir? ¿O hay que dejar de sufrir enseguida? Es que el sufrimiento en esta época no es que esté muy bien visto, la verdad. Vivimos en un momento en el cual hay una gran búsqueda del placer, hay una gran búsqueda del éxito, todo lo que nos conecta con el envejecimiento, la muerte, la falta de seguridad, se rechaza y la gente no quiere sufrir. La gente lo que quiere es el placer y el placer constante. Del placer no aprendemos absolutamente nada, del éxito tampoco, de tenerlo todo tampoco, solo aprendemos de la pérdida y del dolor, de eso sí que aprendemos. No aprendemos absolutamente nada. No, del placer yo pienso que no. Del placer me refiero a esa impulsividad, esa búsqueda, ¿no? El querer esa gratificación constante y rápida no nos lleva a ningún tipo de crecimiento en el sentido de tú tener que superar tu dolor y tu soledad. Y hasta que tú no le encuentras sentido a esto, da igual, porque vas a tener que funcionar con tu dolor y con tu soledad, en el sentido de que si caemos en un aislamiento, aquí podemos empezar a enfermar. Entonces, hay que comportarse con naturalidad, intentar seguir, tampoco quiero dar recetas porque es algo complicado, pero hablo más bien de señales. Mantener más o menos unas rutinas y unos hábitos nos va a ayudar, pero negarlo y hacer como que no ha pasado nada no nos va a ayudar, porque duele y duele mucho, y hay que llorarlo, y hay que sentirlo, y hay que expresarlo, y a veces hay que parar, y hay que sacarlo. Lo que decía de los altibajos, vamos haciendo hasta que de repente, por lo que sea, nos viene un llanto incontrolable, pues aquí hay que parar. Vamos a parar un segundo. Sí. Vamos a parar unos minutos esta interesantísima conversación que estamos manteniendo con Susana Martínez, una profesional pero de muy alto nivel, como podéis observar. Lo que está diciendo tiene muchísimo sentido y además lo dice con una preclariedad enorme. Sí. Sí. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. No os mováis de vuestros asientos, queridísima audiencia, porque María pasa lista y es que no pasa ni una. Adelante la publi. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas.
Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ánimas 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, Carrer Gremi de Corredors 10. Polígono Son Rusiñol de Palma. Horario, martes, miércoles y jueves de 17 a 24. Viernes y sábados de 13 a 24 y domingos de 13 a 20 horas. Lunes cerrado. Reservas en el 608 86 02 48. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico. Y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de verano, lunes, martes y viernes de 13 a 16:30 y de 20 a 24 horas. Sábados y domingos, horario ininterrumpido de 13 a 24 horas. Miércoles y jueves cerramos por descanso del personal. Este verano, si buscas sabor, calidad y el auténtico placer de una buena brasa, tu sitio está en Bon Foc, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37.
bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí para seguir la interesantísima conversación que estamos manteniendo con Susana Martínez, nuestra psicóloga más, en fin, ya lo estáis viendo, ¿no? Es verdaderamente increíble las explicaciones que da, muy preclaras, sinceramente. Susana, muchas personas mantienen pequeños rituales con quienes ya no están. Hablarles, conservar objetos, visitar lugares especiales, ¿puede ser una manera sana de seguir vinculados emocionalmente? Bueno, es necesario en muchos momentos, o sentimos toda la necesidad de conectar de alguna manera con la pérdida. Entonces, claro, aquí entraríamos en los recuerdos. Pero una cosa es los recuerdos, yo lo explicaré un poco psicológicamente. Una cosa son los recuerdos y otra cosa es la acumulación, porque la acumulación es depresión. El vacío está y tenemos que poder vivir con el vacío. Entonces, por una parte, yo creo que todas las personas que me están escuchando en pérdidas, al final, aunque tengas esa necesidad de conectar con la pérdida, quieras que no, te acuerdas, si hay alguien que me está escuchando, prácticamente todos los días en cada momento. Pero sí que es verdad que somos del apego los seres humanos. Entonces yo lo que recomiendo es distinguir lo que son los recuerdos, por decirlo de alguna manera, de los museos. Esto es algo que tenemos que ir haciendo muy poco a poco, pero cuando vamos transitando y llegamos con mucho cariño a aceptar una pérdida, sí que es verdad que el estarse recreando y removiendo todo el rato tampoco es que sea una actitud muy saludable. Claro. Entonces, llegado el momento, tenemos que ser valientes y tenemos que construir otros momentos, otros espacios que no por eso le quitan valor ni respeto a la persona amada, en este caso, personas, bueno, tampoco hemos hablado de duelos de mascotas, por decirlo de alguna manera, hay personas que han perdido también animales. Que duele mucho también. Que duele mucho también. Vamos. Entonces, cualquier duelo de seres queridos, de mascotas, no entramos en pérdidas de otros casos, quería decir, de otro tipo. Sí que es verdad que necesitamos en un momento dado los objetos, los humanos somos de muchos objetos, pero sí que es bueno desprenderse y distinguir qué es lo que es realmente un recuerdo y qué es realmente accesorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Forma parte de las tareas del duelo. Llega un momento que nos tenemos que desprender, guardar los recuerdos y lo accesorio tendremos que darle otro lugar. Aquí entrarían desde, pues yo qué sé, construir una nueva habitación, hay gente que incluso es que se ha tenido que cambiar de casa, en fin, son procesos muy individuales. Pero el quedarnos igual y la acumulación, esto nos puede conducir a estados más depresivos, no de tristeza. Entonces hay que desprenderse. No es lo mismo tristeza que depresión. No es lo mismo. ¿Cómo se puede No distinguir una cosa de la otra? Porque la depresión es un cuadro clínico, es una enfermedad, y la tristeza es un estado emocional que va y viene. La depresión es ya cuando la persona se aísla, no le encuentra sentido a nada, puede llegar incluso a tener pensamientos de hacerse daño, en fin, es complicado una depresión. Esto nos daría para otro programa. Lo de la depresión, ¿eh? Sí. Casi, sí. Madre mía. María. Si una persona está atravesando ahora mismo un duelo difícil, ¿qué le diría Susana Martínez a esa persona? Bueno, yo lo que le diría primero es que se rodeara de sus seres queridos y que sobre todo se priorice, se conozca, se deje sentir, que sepa en qué momento está. Si yo sé en qué momento estoy, sé lo que necesito. Sé lo que necesito con esta frustración, con esta culpabilidad, con este dolor. Entonces, hay que pasarlo. Pero hay que pasarlo hasta transitar dentro de esta soledad a otro momento. Y es una oportunidad también. Por eso decía antes que del placer no aprendemos nada. ¿Por qué? Porque esta soledad tan profunda en la que estás solamente tú con tu pérdida, cada uno está con la suya, pero tú estás en esta soledad con tu pérdida. Los otros están, tú los ves, pero dentro estás tú. Esto te lleva a replantearte toda tu vida. Tus relaciones, tus emociones, lo que es importante, lo que no, lo que es valioso. También nos empezamos a cuestionar otras cosas. ¿Quién será el siguiente?
¿Qué pasará cuando sea yo? ¿Quién será el próximo? Sí, sí. No, eso claro, no lo planteamos. Entonces, sí que es una oportunidad para replantearte tu estilo de vida, tus emociones, tus relaciones, tus metas. Es una oportunidad, pero esto ya... Yo estoy hablando de un proceso que no le quiero poner un título porque está el mito este de 1 año, 2... Características de cada uno. Esto no es transitar por estos momentos, pero no es una cuestión de tiempo, es una cuestión... Esto que estás diciendo es muy importante también por lo que hemos comentado antes, de que el qué dirá la gente, ¿no? Si ahora salgo, si empiezo a salir demasiado pronto, ¿cuándo es demasiado pronto y cuándo es demasiado tarde? O sea, ¿cuándo puedo empezar a salir? Y hacer una vida normal. Hacer una vida normal sin que me critiquen. Porque eso claro, está a la orden del pero día. Aquí entraríamos en los prejuicios. Ahí está. Y entraríamos en, digamos, la cultura popular que tanto daño ha hecho. Y que es una realidad total. Referente a lo que se supone y las expectativas a lo que tiene que hacer una persona en un duelo. Entonces, paradójicamente, todo lo que tiene que ver con el aislamiento, falta de apoyo social, no entretenerte, no buscar actividades, todo eso es perjudicial. Es perjudicial. Hombre, todo lo que es aislarte y quedarte solo y quedarte ensimismado en ese tipo de pensamiento, lo que pasa es que hay que actuar con coherencia con uno mismo de ¿qué necesito yo? Hoy necesito quedarme en mi casa, en la cama, llorando porque no estoy bien, pues a lo mejor necesito esto. Al día siguiente estaré mejor y podré ir a caminar y por la tarde veré a una amiga. Bueno, esto es un poco ver lo que yo necesito en cada momento. No negarlo, no justificarlo, pero tampoco entrar aquí ni en una hiperactividad ni en una negación. Claro. Pero hay que desprenderse de estas cosas que han hecho tanto daño. Sí. El negro riguroso, el aislamiento, el no tener derecho a rehacer la vida. Es que justamente es lo contrario. Claro. Ha hecho mucho daño la cultura Que popular. quede bien claro. Que quede claro, Lo dice la doctora. que quede claro. Que es lo contrario. Nada de quedarse aislado, nada de todo esto, ¿verdad? Sí. Lo que uno necesita en todo momento. Hay quienes sienten miedo no solo a perder, sino al vacío que queda después. ¿Se puede aprender a reconstruirse tras una ausencia importante, Susana? Sí, porque además el vacío es un gran maestro. El dolor, el vacío, la soledad y el miedo son los maestros más positivos que podemos tener. Primero, porque ayudan a que veamos nuestra vulnerabilidad, a que conozcamos nuestros límites. Esto solamente lo podemos aprender de manera individual y nos permite, sobre todo, construir otras cosas. Nos permite construir otras cosas. Uh-huh. Y nos permite también salir de la superficialidad, ¿eh? Uh-huh. Claro. Importante eso, ¿eh? Importante, porque claro, al final, ¿de qué estamos hablando? De que hay un vacío que tú tienes que llenar. Hay algo que no llenarás con nada y que tendrás que aprender a vivir con ello, pero lo que llenes, quizás lo llenes con otro sentido. Porque tú te vas a plantear la esencia de la vida y te vas a replantear lo que realmente es importante, y aquí entran los valores. Claro. Uh-huh. Una palabra que resuma lo que significa perder a alguien. Una palabra que resuma perder a alguien. Perder a alguien a mí me conecta con los cambios y con la seguridad. Y esto es lo que todo el mundo evita. El cambio y perder la seguridad. Uh-huh. ¿Llorar siempre ayuda? Llorar es lo único que ayuda. Es lo único que ayuda. Referente a este proceso de tensión emocional. Porque es que es lo único que te alivia. O sea que ahora hay que hacer muchas más cosas, ¿eh? Aparte que llorar. ¿Sí? Pero llorar, claro, hay personas que no pueden llorar, porque por lo que sea tienen más dificultad, es su personalidad, pero siempre van con esta carga. Claro, ¿qué pasa? Que el que no llora lo transforma en ira, y el que no lo transforma en ira lo va a descargar con alguien. También tenemos que saber acompañar, porque hay personas que les cuesta más, pero llorar es lo único que nos alivia. Dentro de luego pasar por otros momentos, pero sí que ayuda. ¿Somos una sociedad que sabe acompañar el dolor o más bien lo esquiva? Lo esquiva. Hombre, yo por la experiencia que tengo en clínica, claro, lo esquiva.
Porque además hay una muy mala educación emocional. Por ejemplo, ¿os fijáis cuando en la televisión, ya que estamos en la televisión, que es muy curioso, cuando alguien llora, la gente aplaude, venga, como que les intentan consolar, ¿no? Ánimo, ¿no? Sí, claro. Todo va orientado desde mi egoísmo, como te duele, a mí me duele, y yo no quiero que me duela, es egoísmo. Claro. En lugar yo de conectar con tu dolor y ayudarte a que tú te desahogues y tú apoyarte en mí para tú, con toda la confianza del mundo, sacar ese dolor y luego una vez ya podremos plantearnos qué podemos hacer para sentirnos mejor, qué podemos hacer en el futuro, qué podemos aprender de esto, pero al final nos desconectamos desde el egoísmo porque a mí me está doliendo. Claro. Es una muy mala educación emocional, en el cual se esquiva el dolor. El dolor no hay que esquivarlo, hay que sentirlo. ¿Ah, sí? Hombre, y tanto. Uf, a veces es difícil, ¿eh? Sí, también los hombres, con todo mi respeto, no quiero caer en estereotipos de género, pero sí que hay una estereotipia de género en el cual el hombre va con esta masculinidad tóxica, en la cual parece que aquí su vulnerabilidad está cuestionada si llora, ¿no? Y no. Para nada, las personas lloramos, da igual el género que tengamos. Claro que sí. Entonces, Ha estado muy mal visto esto de que un hombre llorara, ¿no? sí. Ahora ya lo creo, ya, pero antes... Bueno, yo creo que nos queda, ¿eh? Nos queda. Nos queda. Nos quedan reminiscencias de antaño, ¿verdad? Totalmente, sí. ¿Qué pesa más en un duelo, Susana? Por ejemplo, no sé, yo qué diría, la ausencia, los recuerdos, no sé qué. ¿Qué pesa más? El miedo juega un papel importante, ¿eh? Cuando ya se va transitando. Porque claro, una vez que tú has perdido, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? Quizás ahora te estoy contestando. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay después? ¿No? Aquí me planteo muchas cosas. ¿Quién será el siguiente? ¿Qué será de mí? Aquel proyecto de vida que yo tenía, ahora tengo que construir otro, ¿no? Entonces, el futuro gira bastante. Porque además, a veces se da una crisis existencial en según qué momentos, en el cual a veces hay una parte muy construida, muy asentada, y aquí es cuando a veces empezamos a perder. En según qué momentos de la vida la pérdida es complicada. En según qué momentos, si no nos referimos a seres queridos, perder una pareja o perder un trabajo puede ser, vamos, hasta una gran oportunidad. Oh, también es duro. Sí, pero Depende bueno, de lo que dices, Susana, claro, puede ¿no? ser una gran oportunidad, aunque sea un duelo también. Pero se reconduce quizás de otra manera, depende. Pero sí que es verdad que cuando es un ser querido y es por muerte, enfermedad. Luego también en esto quiero hablar de una cosita pequeña, que es el estrés del cuidador. Porque ahora, claro, como se alarga tanto la vida, lo cual es una gran alegría, claro, nos encontramos, y yo me lo encuentro en clínica, personas con situaciones muy complejas, que todavía están cuidando, que es una gran oportunidad también, ¿no?, a personas mayores, pero también cuidando a hijos y llevando negocios. Claro, hay personas que a lo mejor han vinculado su vida al cuidado de otros. Entonces, claro, esto genera un estrés muy grande, porque a lo mejor han cuidado, pues yo qué sé, a sus padres y luego a un marido, pero a lo mejor en los últimos 20, 30 años. Claro, esto luego también es un duelo muy grande, ¿eh? Porque ya mi vida estaba vinculada a esto. Sí. Y tanto. Sí. Y tanto. Aquí se solapan muchos temas. Claro, es que es Podríamos hablar hasta, ¿no? complejo. Que... Sí. ¿El silencio puede consolar más que las palabras? En algunos momentos, sí. Porque es que aquí el protagonista es el que ha perdido. Entonces yo tengo que saber acompañar, escuchar. Sobre todo Sí, lo que has escuchar. dicho antes, escuchar. Escuchar y en todo caso preguntar. Pero aquí, según qué sermones, por decirlo de alguna manera, o infravalorar o negar la pérdida, esto no ayuda, la verdad. Lo que bueno, cada uno también hace lo que ve. Por eso yo digo de la importancia de la ayuda profesional, porque el problema del duelo es que luego se convierte en otra cosa. El duelo, si uno va transitando por las fases, no es que se cure ni se supere, pero va yendo hacia una aceptación. Claro. Y al final integramos la pérdida. Conformas. Y al final aprendemos a vivir Claro. y la integramos. Entonces encontramos otra manera de ser, otra manera de estar. Y aquí es cuando nos podemos despedir. Lo que pasa es que siempre llegará pues una Navidad, un cumpleaños, una fecha en la cual pues otra vez esa bajada, esa subida, y siempre vamos como para atrás y para adelante. Tanto que sí.
Pero sí que es verdad que ayuda mucho el escuchar a la persona y estar pendiente de qué es lo que necesita la persona. El cariño, sobre todo. El cariño sí, eso es importante. Ahora bien, si nosotros vemos que esta persona ya se enquista, que es la palabra que a mí me gusta utilizar, lo que llamamos a un duelo patológico, que es que se enquista, que no avanza, que se queda en esa tristeza, que se queda con unos niveles de ansiedad muy grandes, que empieza a consumir, que empieza a medicarse y no transita, aquí sí que hay que pedir ayuda profesional. Porque hay personas que arrastran duelos, pero vamos, con unos episodios depresivos muy profundos y con unos niveles de ansiedad que invalidan mucho la vida. Y aquí sí que se necesita ayuda profesional. De hecho, yo en mi consulta atiendo a muchas personas por este tema, por el duelo, porque a veces solo no puedes. Ya lo creo. Es frecuente que no puedas. Es frecuente, sí. Hombre, es que... Depende de la pérdida, es frecuente. Ahí voy, depende Pero de la un profesional pérdida. te lo arregla normalmente, ¿no? ¿Te ayuda? Bueno, yo no es por ser la protagonista, pero yo perdí a mi padre el 8 de abril y cuando he necesitado yo voy al psicólogo también. ¿Ah, sí? O sea, Los todos psicólogos necesitamos... también vais al psicólogo. Hombre, los psicólogos somos los primeros que vamos al psicólogo. Claro, Sí. por supuesto. Porque creéis en lo que hacéis, claro. Claro, hombre. Porque el otro no llegará más lejos de donde has llegado tú. Esto es así. Entonces, si a ti hay algo que te frena, tienes que pedir ayuda. Claro que sí. Está muy bien visto. ¿Qué es lo que no tenemos? Antes sí que hemos hablado de eso, de lo que no tenemos que decirle y tal, pero ¿qué es lo que no hay que decirle nunca a alguien que ha sufrido una pérdida? Bueno, lo que no hay que decir nunca... Antes sí que lo hemos tocado de pasada, pero ahora... Más bien, lo que no hay que hacer es minimizar la pérdida o negar los sentimientos. Yo un poco en esto insisto. Minimizar los sentimientos, ya estaba muy mayor, para que no sufra. Claro. Eso no hay que hacerlo nunca. Pues se hace muy a menudo. Bueno, ya era Sí, muy son mayor. frases hechas. Sí. Eso Son se frases escucha hechas. mucho. Sí, ya, Así ya no tenía sus sufre. años, ha tenido una vida muy plena, eso no hay que decirlo. Se puede decir, todo se puede decir, pero sí que es verdad que si estamos hablando de encontrar consuelo, lo que hace que tú encuentres consuelo es poderte expresar. Entonces, van bien estas frases hechas para romper el hielo, pero una caricia, un saber cómo tú estás, saber cómo estás realmente, cómo te encuentras, si estás triste, si no, si tienes miedo, si tienes ansiedad. Lo importante es que el otro sepa cómo estás tú para poderte ayudar, porque el que ya no está, más que honrarle, poco podemos hacer. ¿Sonreír es procedente cuando estás en un duelo, por ejemplo? Bueno, el sentido del humor puede ayudar a liberar tensión. Dentro de un respeto también hay momentos, es un sentimiento más, ¿no? Yo creo que todos los que hemos pasado tiempo en un hospital, si hablamos de seres queridos, tenemos también anécdotas y momentos de todos los colores. Claro. Y también cuando hemos querido mucho a una persona, esa persona también tiene momentos divertidos. Entonces, si siempre es coherente con el momento que estamos pasando, también el sentido del humor nos ayuda a aliviarnos. ¿Hay algo pequeño que pueda ayudar mucho a quien está sufriendo una pérdida? Sobre todo pero estar ya después de cuando ya ha pasado un poco la tormenta del principio, porque luego la vida sigue. ¿Queda otra? O sea, lo importante es, yo creo, estar presente, pero estar presente los meses después, ¿no? Ajá. Susana, ¿qué nos enseñan quienes ya no están? Yo creo que nos enseñan, si hablamos de los que ya no están, la esencia de la vida y lo importante de la vida. Yo creo que es lo que nos enseñan, ¿no? Porque claro, el duelo te conecta con la esencia de la vida. Cuando tú tienes un dolor tan grande y estás con esta soledad, todo pierde importancia. Aquello que era importante, deja de tenerlo. Entonces, se nos conecta realmente con lo importante de la vida, que es la vida simple, que es la esencia y que en definitivamente son los valores, o yo lo entiendo así. Nos hemos comido Cada el tiempo. uno los que tenga. Así es. Sí. Nos hemos comido el tiempo. ¿Has visto? Parecía increíble, pero nos hemos Sí. comido el tiempo. Ha sido tan amena la conversación, ¿verdad? Que nos hemos comido el tiempo. Pues sí, muchísimo. Y estamos ya, bueno, en las postrimerías ya del programa. Susana, hoy hemos hablado de un tema que, aunque a veces intentemos apartarlo de nuestra conversación cotidiana, forma parte inevitable de lo que significa estar vivos.
porque todos, antes o después, tendremos que enfrentarnos a una ausencia, a una despedida o a ese vacío que deja alguien que ha sido importante en nuestra historia. Nos quedamos con una idea que quizá conviene recordar más a menudo. El duelo no es olvidar ni dejar atrás a quien se fue, sino aprender poco a poco a seguir caminando, llevando ese recuerdo de otra manera, transformando el dolor en memoria y la ausencia en una forma distinta de presencia. Muchas gracias, Susana Martínez, por acompañarnos hoy, por ayudarnos a entender mejor algo tan profundamente humano y sobre todo por recordarnos que pedir ayuda, habla de lo que sentimos. Hablar de lo que sentimos y permitirnos vivir nuestras emociones sigue siendo muchas veces el primer paso para empezar a sanar. Para nuestra audiencia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Hay una página web? Sí, me pueden encontrar en Consulta de Psicología Pura Vida, Susana Martínez Viña. Pura Vida. Pura Vida. Susana Martínez Viña. Pura Vida, Susana Martínez Viña. Psicóloga clínica. Ahí psicóloga clínica, aquí la tenéis. A doña Susana Martínez, psicóloga clínica, pero de un nivelazo, ¿eh? Ya la habéis escuchado y supongo que nosotros hemos aprendido mucho, ¿verdad, María? Yo sí. Y supongo que nuestra audiencia también. Yo sí. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir con una canción. ¿Qué canción quieres? Muchas gracias por haber venido, Susana. Gracias a pues ti. Nos despedimos con La ausencia. Ausencia. Susana, dile algo a los que han sufrido una pérdida reciente. Bueno, pues yo lo que les diría es que se prioricen, que se cuiden y que busquen el cariño en sus seres queridos, pero que si en un momento dado notan que solos no pueden, que busquen ayuda. Muchísimas gracias. ¿Cuál es? Adagio, ausencia de Albinoni. En la voz de nuestra María Zanoguera. Adelante, y será hasta mañana, si Dios quiere. Quizás te imaginado, tal vez solo he soñado. Mi alma ansía por ti, mi piel se duele sin ti. El aire esquiva tu voz y es tan cruel la ausencia. De noche te adivino, sé que eres mi destino, sueño embriagada en tu olor, sé que es delirio este amor, locura de soledad, gozo de dolor, ausencia. Siento que rondas junto a mí, te apoderas de mí. Imaginar, tal vez soñar, es la sola razón. Convertirme en canción, tocar tu corazón. Envuelve mi alma mía, oye la melodía que está sonando por ti, porque vendrás a mí.
convertir este amor en eternidad. Me mata la soledad, no, 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 es mi cárcel esperar. Dame ya la libertad, ven hacia mí, quiero